Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Estamos encantados de darles la bienvenida hoy, 10 de julio de 2025, donde vamos a tratar un tema, digamos, que es fantástico por lo que significa en todo sentido y porque representa lo que Nikola Tesla, el gran físico austriaco, mencionaba como las expresiones de la naturaleza. Todo en el universo se puede entender a través de tres elementos, según Tesla, desde la energía, desde la frecuencia y desde la vibración. Somos eso. El universo es eso. Energía, frecuencia, vibración. ¿Por qué entro hablando un poco de las frecuencias? Porque hoy, fundamentalmente, parte de lo que vamos a entender y a profundizar tiene que ver con las frecuencias cerebrales, que están medidas en hercios por segundo y que han sido medidas a través de distintos instrumentos que se usan cada vez más para el entendimiento, el conocimiento del ser humano y de lo que es el cerebro. El cerebro como centro de lo que significa la neurología del ser humano y que es la base y el principio de todo lo que llamamos neurociencia. De tal forma que todo lo que se ha venido descubriendo en los últimos años a través de instrumentos electrónicos, donde hay mediciones, donde hay tomografías, donde hay distintos seguimientos y pautas para ver qué tipo y qué zonas del cerebro son estimuladas cuando pensamos en algo o cuando estamos en meditación o cuando estamos asustados, etcétera. Esto nos da muchas posibilidades, mucha información y mucho recurso para entendernos cada vez más. Y hoy lo que vamos a hablar es de frecuencias cerebrales, qué significan, cómo nos determinan, cómo caracterizan nuestra actitud, nuestra conciencia con respecto a algo y adicionalmente pueden explicar gran parte del rendimiento que tenemos en la vida, rendimiento en nuestra salud, rendimiento en nuestras relaciones, rendimiento en términos de la adaptación que tenemos a ciertas circunstancias, rendimiento y bienestar con respecto a la adversidad, por ejemplo, o a la paz interior, cuando estamos contentos y por qué, y qué se activa en el cerebro y cómo es eso. Entonces, vamos a hacer un recorrido de lo que significa eso. Adicionalmente, vamos a estar haciendo énfasis en qué tipo de ejercicios o de prácticas pueden ayudar a que nosotros saquemos el mayor provecho de todo esto, pero ante todo y lo más importante, a que nosotros podemos a nivel consciente meternos a voluntad a cambiar las frecuencias dependiendo de los estados que nos resulten inconvenientes. Es decir, ver de qué forma podemos nosotros recrear aquellos momentos y de qué forma manejar nuestra energía para poder entrar en sintonía con lo que necesitamos, con lo que deseamos. De tal forma que van ustedes a darse cuenta de qué manera estamos nosotros a nivel de lo que sentimos, de nuestras emociones, de una u otra forma conectando con esquemas energéticos que vale la pena que nos hagamos conscientes y que podamos entender un poco el manejo de todo esto para el beneficio nuestro y para nuestra felicidad, ante todo, y nuestro equilibrio. De tal manera que, Tika, ¿por qué no nos cuentas un poco lo que tú consideras que todo es este tema del yo autorregulo, así lo hemos titulado hoy, yo autorregulo, es decir, yo soy el que determino cómo estoy, cómo me siento y en qué frecuencia quiero estar. Yo recreo el entorno que quiero a través de distintos instrumentos y recursos. Adelante, Tica, bienvenida. Bueno, gracias a todos y me place mucho
Este tema me apasiona y me encanta compartirlo con ustedes. Finalmente, lo que hemos colocado como título, autorregulación. Auto es yo, regulo. Tenemos pues obviamente, gracias a Dios, una nueva información revelada de la neurociencia, neuroplasticidad y en especial que nos invita a entender, a conocer cómo funciona nuestro cerebro. Porque es desde nuestro cerebro el que se regula todo. Lo llaman el CEO, el centro de mando, el centro operativo. Allí se generan cada una de las órdenes para que el cuerpo funcione de una determinada manera. Y nos han enseñado, pues, o no nos han enseñado más bien, a que tenemos, digamos, un cerebro, pero nos han enseñado a utilizarlo desde un solo modo, desde un modo en el que la ciencia anterior de cuando nacimos, nosotros que somos un poco contemporáneos aquí, nos informa cómo funciona el cerebro y para qué servía. Entonces, digamos, tenemos un cerebro que nos habían enseñado, si quieres, Nora, apaga el ruido. Sí, yo, espérame un segundito. Esto, esto, Dale. todos. Gracias. Es que ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando esto pasa, ¿ya? Ahorita, acaba de pasar algo que tiene que ver con una interferencia en nuestra conexión. Entonces es fundamental apagarlo. Entonces decía que nos han enseñado a que nuestro cerebro funciona en una sola función, digamos así, que es el modo en el que nos protege, el que nos garantiza nuestra supervivencia. Y ahí hemos funcionado todos. Sin embargo, hay algunas áreas, otras áreas que no hemos activado y que la neurociencia nos invita a hacerlo, que es para que utilicemos el gran potencial que tenemos de nuestro cerebro y las otras áreas que pueden estar involucradas para que podamos ser muy exitosos en lo que nos proponemos, en la actividad que nos estamos proponiendo, en el logro de una realidad que se quiere, de una nueva experiencia, y en cómo podemos transformar ese cerebro, porque ese cerebro, si bien actúa de la mano de la inteligencia superior, en muchos aspectos, en otros aspectos es imprescindible nuestra mano, es imprescindible tener los conocimientos base para ponerlo a funcionar de la manera en que él trabaja para ti, porque no lo estamos haciendo. Entonces podemos decir que si tenemos una forma, algunos de nosotros, una tendencia a deprimirse, otros una tendencia a distraerse, otros una tendencia a dejarse llevar por las emociones, otros una tendencia a sentirse desvalorizados, que no valen, que no sirven para, digamos, no son suficientes. Y otra tendencia es a sentirse solos, digamos así, en esta vida, ¿cierto? Eh, entonces, la neurociencia nos dice que sí es posible hacer los cambios, cómo hacerlos posibles. En esas formas que nosotros hemos considerado son inamovibles, como decir, son parte de nosotros, pero ni siquiera sabemos que existen, pero actuamos desde ellas. Actuamos desde esas sensaciones, desde esas frecuencias. Entonces, es un sí rotundo que nos dice hoy la ciencia, por eso soy muy, muy, muy dichosa por vivir en esta época, porque esta época la ciencia trabaja para nosotros, la ciencia nos revela respuestas, la ciencia tiene un lenguaje probado que nos incluye a todos y que nos dice, es un rotundo sí, la capacidad de nuestro cerebro de autorregenerarse y también de nosotros influir en él para que se oriente en alguna medida hacia algo que queremos. La OMS
revela datos de la salud mental en el mundo y revela que un 40% de las personas no puede dormir. O sea, este es digamos, estado que atañe y daña la vida, la salud, eh, la vida misma de las personas que no tienen o, digamos, están en incapacidad de conciliar el sueño. Es increíble, 40%. Y hay otras situaciones como la mente cuando pierde su energía, que decimos estados depresivos, ¿ya? Estados donde es como si se apagara la energía. La OMS dice que hay mucho más de un 40% de personas que están en esos estados. Y creo que cada una de las personas aquí presentes, en su familia o conocidos, han tenido que ver con esta condición. Entonces podemos decir que no solamente esa que pensamos, pues que uno dice, no es cómo hace uno, qué hace con eso, ¿sí? Sino condiciones intrínsecas que están internas en nosotros mismos, podemos hacer los cambios de una manera mucho más fácil de lo que creemos. Y eso nos lo revela. Entonces hoy les doy la gran noticia, la muy buena noticia, de que estos avances y estos estudios nos están revelando cómo poder vivir una vida plena, una vida satisfactoria, una vida en armonía, donde podamos regular a través de la regulación de nuestro cerebro cada una de los a partes más importantes de nuestra vida que pueden ser las relaciones, el trabajo, la relación con el dinero, sentirnos bien, la relación con el cuerpo, es decir, volver a un estado de homeostasis, de equilibrio, donde el cuerpo se sienta sano. Y entonces ya lo estamos haciendo. Es que esa es la gran noticia y la gran felicidad que me aborda, que es de ya lo estamos haciendo, ya está sucediendo. Y eso no está en los libros, eso está aquí, en la vida real. Entonces, bienvenidos. Entonces, continuamos con el tema, Daro. Perfecto. Las frecuencias cerebrales, dependiendo de lo que les mencionaba al inicio de la conversación, están calificadas o medidas por hercios segundos. ¿Cuántos hercios en un segundo está vibrando nuestro cerebro? Cuando nosotros estamos en estado de alerta, por ejemplo, en este momento es muy factible que nosotros estemos fluctuando de 16 hercios hasta cerca de unos 36, dependiendo de cómo estamos. Para poder desarrollar esta conversación se necesita que estemos alertas, que tengamos un plan, que estemos ejecutando el plan para que haya coherencia en la exposición de lo que queremos compartir. Si no, sería caótico el proceso conversacional. Posiblemente quisiéramos hablar de frecuencias cerebrales y terminamos hablando de termodinámica, de la NASA o de otros tipos de temas o de política. De tal forma que para poder orientarnos y guiarnos necesitamos concentración, bastante foco, y eso implica estar en un estado que se denomina beta. Y existen beta mínimo, beta medio y beta máximo. Dependiendo del grado de alerta en el que estemos, si estamos en un estado de pelea, por ejemplo, vamos a estar en beta max. ¿Por qué? Porque nos estamos defendiendo. Hay cuatro estados en general donde se mueve el ser humano o los seres vivos, que son en huir, porque hay peligro y el peligro es más grande que yo, entonces la mejor opción, correr, escapar. Otro estado es yo soy más fuerte que lo que me amenaza, entonces agredo, golpeo, me defiendo porque sé que puedo ganar. Entonces eso en inglés se llama flight, fight, es decir, volar o pelear. Esos son dos de los cuatro estados. El otro es estar en pausa, que es lo que usualmente hace una persona que está subordinada y el jefe o la compañera o la pareja lo regaña y se queda así, en pausa, como cuando se le aparece a uno un oso y uno se queda perfectamente quieto para no, del susto,
para que ni lo muerda, sino que el oso piense que uno está muerto. Eso es estar en pausa. Entonces es quedar congelado. Y el otro es subordinarse. Subordinarse que es aceptar que hay otro afuera de uno, pues que te domina, que te regula y que es el que determina tu estado. Ese otro puede ser tu entorno, puede ser tu pareja, puede ser tu enemigo, puede ser tu jefe, puede ser cualquiera. Pero esos estados también inciden en estas frecuencias cerebrales. Entonces, beta sería el estado de alerta cuando estás preparando un examen, cuando estás desarrollando una charla como esta, cuando estás atendiendo, tomando nota, estás despierto. Esto no lo puedes hacer dormido, por ejemplo, ni cuando estás demasiado relajado, porque en relajación absoluta no estás conectado. De tal manera que después de beta, que va de 30, de 16 hercios como a 30 y algo, más abajito está alfa, y alfa fluctúa entre 8 hercios y 16. Es decir, está en la frontera con beta, pero con menos hercios. Esos 8 hercios te inducen a poder estar y entrar en meditación. En alfa estamos cuando meditamos. En teta, que es entre 4 y 8 hercios, estamos en modo de máxima relajación, cuando estamos, por ejemplo, en procesos de hipnosis o en procesos de sí, hay 5 procesos hipnóticos, por ejemplo, hay 5 etapas o 5 gradaciones de hipnosis, de tal forma que cuando estás en alguna de esas 5, estás en proceso teta. Y delta es una frecuencia donde estás por debajo de 2 hercios por segundo y es cuando usualmente estamos en sueño profundo, que es lo que nos sucede cuando estamos desarrollando un buen esquema de restauración dentro de nuestros ciclos circadianos, que son los ciclos de descanso. De tal forma que esos son 4 de las frecuencias más comunes que hay. Hay una quinta que quiero mencionarla porque es supremamente importante y es la frecuencia gamma, gamma. La frecuencia gamma está por encima de 40 hercios. Lo que pasa es que en lugar de la beta, que está como entre los 16 y los 30 y pico, esa beta max es básicamente la que te induce a escaparte del peligro. Es llena de estrés y de angustia, esa beta max. La gamma, aunque está por encima de esa frecuencia de la beta max, es una frecuencia de iluminación. ¿No te ha ocurrido, por ejemplo, alguna vez que has llegado a una lucidez, a un grado de iluminación, como de éxtasis de haber encontrado lo que estabas buscando desde hace rato? Por ejemplo, los descubridores cuando están descubriendo algo o los inventores cuando se inventan algo, llegan a su momento ajá, así se le llama también. Y ese momento ajá es usualmente en gamma. Y esos momentos han sido escaneados y de alguna forma llevados a cabo y seguidos en tomografías. Greg Braden habla mucho de este tema de la frecuencia gamma y tiene una serie de ejercicios para poder lograr rápido entrar en frecuencias de esa índole. De tal forma que lo que queremos plantear es, primero, que ustedes conozcan la gama de frecuencias que hay, qué significa cada una, que pues como veíamos es estar en actividad, la beta, estar en mucha calma, la alfa, estar en control y en armonía, alfa, estar en procesos, digamos, de creatividad y de elevar conciencia, como la teta, estar en procesos de iluminación, de éxtasis, de inspiración infinita, como la que mencionaba yo, la gama, y todo esto ponerlo al servicio tuyo. No que sea el entorno quien te determine cómo debes estar, que es lo que usualmente hacemos. Usualmente respondemos inconscientemente a distintos estímulos externos que hacen que nosotros estemos o calmados,
o con sueño, o creando, etcétera. No, aquí de lo que se trata es que seas tú el que a través de una serie de mecanismos puedas lograr estar en el estado que más te conviene, en el estado deseado, en donde puedas lograr el mayor bienestar. Y hay que entender que en todo esto, pues si estás en la mitad de un examen, no creo que valga la pena estar totalmente dormido, en sueño profundo, porque vas a perder el examen. Si estás en una competencia de cualquier índole, si te quedas dormido en la mitad de un partido de fútbol o de tenis o de natación, de golpe te ahogas. No se trata de eso. Y un poco lo que estaba mencionando ahora Marta, que muchas veces encontramos que en la mitad de lo que debería ser el mejor sueño para restaurarnos, estamos desvelados, con angustias, pensando en lo que hay que hacer mañana, en la mañana, y resulta que no dormimos cuando nos toca dormir y cuando nos toca estar despiertos mañana, estamos dormidos. De tal forma que lo que se trata es de que nos ajustemos, nos corrijamos en todos esos desbalances o de esos sesgos que usualmente por distintas circunstancias atentan contra nuestro bienestar, nuestro rendimiento y nuestro relacionamiento. Date cuenta que cuando estamos cansados, saturados, es cuando peor estamos con el resto del mundo. Es cuando mostramos nuestra peor versión. De tal forma que me parece muy importante que entendamos toda esa gama de frecuencias cerebrales que se encuentran, como les decía, en distintos estados y que aprendamos a dominar todo eso. Adelante, Tica, ¿qué opinas? Bien, ¿me puedes, por favor, compartir pantalla para mostrar una imagen? Creo que de pronto también con la imagen no podemos abordar cada una de pronto en una profundidad para que cada una pueda distinguir, cada uno y uno de los presentes de aquí pueda distinguir esos estados y cuando estás en cada uno de esos estados durante el día. Perfecto, ya puedes compartir pantalla. Vale, entonces... Bueno, entonces entremos un poco en el primero que se llama, este lo conocemos todos, puedo decir, este se llama high beta, beta alto, es el modo en que nuestro cerebro está un poco loco, un poco, cuyos circuitos, aquí vamos a hablar de energía electroquímica, nuestro cerebro se mueve así, nuestro cerebro funciona de forma electroquímica, entonces significa que la electricidad, esto se mide con aparatos, con un electroencefalograma y muchos otros aparatos, miden las ondas en que tu cerebro está trabajando. Ondas beta alto es lo que acaba de decir Darío, es cuando estás desconectado, es cuando estás en un modo huir, correr o mimetizarse o entregarse, digamos así, a otra persona, cuando estás supremamente conectado con el exterior. Eso es lo que nos han enseñado, a que la vida es afuera, a que la vida es los primos, la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, el trabajo, todo está afuera. Cuando está nuestro cerebro está sintonizado, está conectado, sintonizado. ¿Por qué la palabra sintonizar? Y aquí podemos ir mirando algo que es interesante, porque la neurociencia habla de que el cerebro en las distintas ondas sintoniza canales, sintoniza frecuencias. Esta frecuencia es una frecuencia acelerada. Cuando tú te veas acelerado, corriendo, una cosa y otra, haciendo cosas simultáneas, ya habla y al mismo tiempo de hablar estás haciendo una cosa o estás manejando o estás haciendo otra cosa, estás en ese estado en ondas high beta, o sea, beta alta. ¿Y eso qué significa? Que estás fuera de ti, que tu conciencia no está, es modo piloto automático. Es tan común en todos, estar en piloto automático, es un estado donde algo, que es la energía que tienes, te está determinando tu vida. Allí es donde suceden todos los accidentes, allí es donde suceden las interacciones inadecuadas. En ese estado, para que lo tengan un poco muy atento y saben cuándo están allí, es cuando te sientes presionado,
Cuando algo o alguien te presiona y te llama 2 veces, 3 veces y te dice alguna cosa, y tú te sientes que tienes que responder, ya te sientes presionada, está volviendo otra vez a llamar. Cuando no tienes tiempo, estás como en modo urgente y no tienes tiempo, no sientes que no tienes tiempo y entonces corres más rápido, haces las cosas más rápido, tienes muchas actividades, entonces tienes que ir más rápido. Cuando tienes algo y tienes una hora en una cita o vas al aeropuerto y tienes una cita y ves que no estás llegando a la hora que tienes que estar en sala, mira que cada cosa tiene que ver mucho con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo que nos damos. Y o también, cuando eso sucede en forma externa, pero también cuando internamente tú estás pensando en algo malo que vaya a suceder, en que te va a ir mal, en que a tu hija o a tus hijos algo está pasando y sientas como una necesidad de intervenir, sientes como una necesidad de resolver cosas que son de otros. Entonces te empiezas a cargar con problemas o situaciones que le corresponden resolver a los demás y eso genera un estado de alerta, un estado de carga de la persona que lo hace. Todos hemos estado allí, todos hemos estado en ese estado, yo creo que todos lo reconocen. ¿Cuál es el problema? El problema no es el estado mismo, este estado nos sirve y es útil para correr, es útil cuando necesitamos hacer eso, entonces el cerebro nos habilita para estar en modo defensa, en este caso, pues si alguien te ataca defensa o en modo ataque o en modo acción ágil, correr cuando sea necesario, o sea que es bastante útil. Pero ¿cuál es el problema? Porque es allí donde se gestan todas las enfermedades, allí es donde se gestan las malas relaciones, las relaciones inadecuadas de guerra, de uso de una persona a la otra, de sometimiento de una persona hacia otra. En fin, todas esas situaciones que las vemos en las películas, pero más allá de las películas y las telenovelas, las estamos viendo en nuestra vida. O quizás no viendo. Yo más bien diría, no las vemos. Solamente las vemos cuando ocurre ya un accidente. ¿Qué es un accidente? Algo desafortunado, algo que es un impacto que de un momento a otro surge. Y la mayoría de la gente lamentablemente espera hacia ese destino, que es cuando hay una enfermedad, cuando hay una ruptura ya no más, final, o un mal negocio, un negocio inadecuado. Entonces sucede y lo tiene que experimentar. Entonces, para eso vienen de todos modos esos eventos, para despertarnos. No es del todo. El problema de las ondas alfa o de cualquier onda que vamos a ver ahora, cualquier frecuencia neuronal y física del cuerpo también, porque van juntos, no el problema es cuando tú te sostienes allí. El problema es cuando tú sigues pensando que te va a ir mal o le va a ir mal a tu hija. El problema es que cuando sigues estando en un lugar a donde eres desvalorizado por otro ser humano, o cuando tú lo haces a ti misma, que es cuando tienes autoestima o a la otra persona tiene baja autoestima. Es muy, 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 muy común, muy común. Y seguimos estando allí, en, en esos ambientes que a pesar de que podemos estudiar mucho, a pesar de que hacemos coaching, a pesar de que hacemos miles, estamos en conferencias, seguimos tolerando lo intolerable. Y desde ese modo es, ojo, el problema no es este es muy útil cuando tienes que correr, cuando tienes también que defenderte, cuando tienes que eh, dar una expresión, aunque es un poco fuerte, aquí es un poco fuerte, pero sirve. Lo que no sirve es cuando estás en ese modo y te quedas callado y te reprimes. Eso sí enferma de verdad, porque el que ataca
creo que no se enferma mucho. La experiencia me lo ha llevado a verlo, a percibirlo. Pero la persona que se queda callada y permite lo impermitible es la persona que se enferma más, o sea, se tiene mucho más vulnerabilidad porque se come toda esa energía que debería circular. Porque la persona que lo saca, que lo expresa, sencillamente esa energía circula y algo sucede en el exterior. Eh, esa persona que evita el conflicto, es necesario sacar eso de taco. O sea, esa limitación de pensar, de no expresar algo, evita un conflicto, eso es un gran error o una creencia adquirida muy nefasta para un ser humano. Y yo lo hago mención porque eso lo veo muchísimo en las consultas, muchísimo en los procesos, es supremamente común en todos y eso es estar en beta alto. Cuando está la persona también deprimida, con muy baja energía, agotada, muy bajita energía, que va perdiendo el interés por la vida, también es beta alto, ¿ya? Una Son las metáfora, dos. Tica, una metáfora que me parece que es importante es entender que el beta alto es bueno para ciertos momentos de supervivencia donde es preciso actuar rápido y huir, defenderse y salvar la vida. Pero, por ejemplo, un león persigue a un venado y el venado, después de que se le vuela al león y se salva, no es muerto por el león, va a pastar, va a descansar. Pero resulta que a nosotros los humanos seguimos con el león detrás de nosotros, por la noche, a la madrugada, que es el jefe que me va a decir mañana porque no llevé la tarea, o el profesor me va a regañar, o mi pareja se va a levantar y me va a regañar. Es estar uno afanado permanentemente como si las cosas estuvieran sucediendo permanentemente. Y eso es lo que enferma. Estados de alto estrés, porque beta alto es estrés. Lo que pasa es que el estrés es importante por un momento de tiempo determinado y no dejar que se apodere de uno. Lo que ha enfermado a la humanidad y la peor enfermedad que se denomina estrés es que permanecemos estresados de lunes a viernes y después el sábado y el domingo, a toda hora, incluso en los momentos de descanso, de tal forma que miremos qué es lo que te estresa, porque si te vas a dar cuenta, muchas veces son pensamientos que no están sucediendo, sino que sucedieron. Muchos de los efectos postraumáticos es que seguimos recordando aquello que nos dio o nos causó dolor, nos causó deterioro en alguna circunstancia de la vida y seguimos trayéndolo al presente como si siguiera sucediendo. Cada vez que el pensamiento nos lleva a vivir de nuevo circunstancias difíciles y dolorosas, estamos en beta más mantenido y eso nos genera demasiado problema y obviamente es la causa de enfermedades. Entonces, conclusión, beta alto, sea por arriba, que está uno luchando, corriendo, o está uno deprimido, estás en la casa sin ganas, sin deseos, sin falta de interés, es beta alto. Cuando estás en dudando una cosa y la otra, porque obviamente tu cerebro está entrenado así, estás en beta alto, alto. Es decir, aquí podemos decir que estamos desconectados de la vida. Estamos out of game, o sea, fuera del juego. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, sino cuando aparece el accidente, aparece la situación que te hace despertar. Bienvenida situación. No sé, Daro, yo quería tratar de hacer una distinción entre beta alto y beta, Dale, solo beta. ¿Te adelante. parece? Tenemos que ir un poco más rápido si Sí, queremos abordar todo porque el tiempo en sí. televisión, ya sabes. Es escaso. Beta es una onda más lenta. Como ustedes observaron, la anterior era más tupida y era más el ancho de banda era más alto. Ahora es más bajo, sí, son más bajitas.
un poco más lentas, más bajitas. Hay un pico alto un poquito, pero la mayoría son más bajitas. Entonces es una onda más lenta en energía. Esta, para que la ubiquen, beta, cuando ustedes están en beta, estamos en beta, estamos concentrados, como ahora. Si obviamente estás concentrado. Y cerciórate, cuando estás en eso, tu cerebro funciona así. Esa onda te permite para concentrarte. Te sirve, es útil para concentrarse en algo. Sucede cuando estamos tan inmersos en lo que estamos, como en este momento, que no nos damos cuenta y se nos pasan las horas. Tan involucrados que se te va el resto del mundo. Ese estado es un estado supremamente funcional para hacer que las cosas sucedan, para generar en un espacio lo máximo que uno puede dar, la mejor versión que uno puede dar. Te sirve para trabajar, te sirve para ser muy eficiente, te sirve para un alto rendimiento, te sirve para tener una autoestima alta. En ese orden es que yo quería como hacer esa distinción. Se llaman beta, pero hay una beta alto, que es estado del estrés, y beta normal, que es un estado más bajo, que es el de la concentración. Concentración, foco, resultados. Total, Para poder ganar el campeonato en un campeonato de deporte o de ejercicio intelectual, es preciso estar en beta, que es estar concentrado, enfocado y maximizar tu rendimiento, ¿vale? Esa es total. básicamente la diferencia. Hay una amenaza para el beta. Estén atentos. La mayor amenaza del beta, de esta onda para la concentración, es cuando te ves envuelto en varias tareas simultáneas. La neurociencia ya revela que nuestro cerebro no es capaz de hacer una actividad en simultánea. Bien, bien, de buena calidad. Entonces, si bien que uno tiene varias actividades y somos integrales, pero una cosa a la vez, ¿ya? Para que tu cerebro funcione bien. La mayor amenaza del beta es esa simultaneidad. Hacer lo que se denomina en inglés multitask, que es hacer varias tareas a la vez. Barrer, cocinar, hablar con la amiga, etcétera. Una de las tres te va a ir mal. De tal forma que preciso enfocarte, concentrarte para maximizar rendimientos y hacer cada tiempo una diferente que permita que estés enfocado, ¿vale? Dale. Entonces vamos a la siguiente. Esto se va poniendo bueno. Esto se va poniendo de mayor calidad a medida de que vamos bajando y ralentizando nuestras ondas. Vamos a ir al mundo del alfa. El estado es más lento que el anterior, más lento, ¿sí? Más lento, o sea, hay menos tupido. Mira que la primera muy tupida, la otra menos tupida y esta es más lenta en su ritmo, uno, dos, más lento. Esta es el estado cuando tú estás en calma, cuando estás en paz, cuando estás respirando profundo, no superficial, profundo, cuando te sientes bien. Y cuando estamos en vigilia, es decir, en el día, ¿cómo podemos entender que estamos en alfa? Cuando estamos en un lugar agradable, cuando nos estamos tomando un café, como lo tomamos ayer con Darío, cuando estamos en una conversación como en el momento, en este momento, si nos sentimos agradables, nos sentimos que estamos como aprendiendo algo que quizás lo vamos a volver útil para nosotros. Entonces, es eso, estar disfrutando de una buena conversación, de un contacto con la naturaleza, un paseo, un buen paisaje. Es allí donde recreamos, reproducimos y practicamos esta onda tan importante, alfa, que es la que nos va generando la capacidad de crear. Es la puerta de entrada al mundo de la creación. Es la que está caracterizada, por ejemplo, por la meditación. Tú entras en meditación
o para entrar en meditación es preciso estar en frecuencia alfa. No olvidemos algo. Esto de las frecuencias puede sonarles un poco sofisticado y difícil de medir. Por eso les oriento un poco más y concéntrense en la respiración. Cuando tu respiración es pausada, controlada y tal, tu ritmo se está yendo hacia alfa. Es por eso que casi siempre cuando queremos ralentizar la energía, empezamos a decir: haz respiraciones de 5 segundos de inhalación, sostienes 5 segundos, exhalas 5 segundos, sostienes otra vez 5 segundos, inhalas 5 segundos y así se repite el ciclo. Es la respiración la que crea la frecuencia cerebral. Ese es el primer gran bono que estamos dando. Si respiras bien, comienzas a estar más tranquilo y a empezar a bajar en los hercios por segundo de tu energía. Y eso también va a estar condicionando, determinando y programando tu corazón, porque la otra variable fundamental conectada con la frecuencia cerebral es la frecuencia cardíaca. O sea, mira muy bien tu pulso, cómo está, de qué forma está tu tensión, porque eso también está conectado con el cerebro. Nosotros tenemos conexiones cerebro-corazón y una forma de poder guiarnos en esto que a veces es muy sofisticado, porque lo miden son los escáneres, los encefalogramas, y no tenemos uno en casa, ¿no? Entonces sí es muy importante ver cómo te sientes en tu respiración y cómo está tu ritmo cardíaco. Eso te va a ayudar mucho. Adelante, Tica. Bueno, hay adicional a lo que Dasillo menciona, en estado de vigilia, reproduces ondas alfa cuando haces ejercicio. Cuando haces ejercicio, caminas rápido, cuando haces cardio, cuando bailas, cuando juegas un deporte, estás activando ese estado, porque hay algo que disfrutas. Esto está relacionando con mucho, ondas alfa con estado de agradable, es como si estás bien, activas activas o te conectas con una actividad que te hace sentir bien. Yo quería preguntarte, Daro, porque las otras ondas pues son tres, teta, delta y gamma, y que si lo podemos abordar de forma profunda. ¿Qué tal si establecemos la conversación para ver qué opinan, cómo ven, porque faltan 15? Me parece ¿Y bien. te parece? Y que podamos recrear, digamos, experiencias que hayamos tenido cuando nosotros activamos, reproducimos eso. Es decir, ya no es nuestro cerebro el que funciona o nuestro inconsciente el que funciona solo, sino que somos nosotros los que estamos llevando a nuestro cerebro a vivir, a estar y a reproducir estas ondas. Perfecto. ¿Sí? Concentrémonos en experiencias que hayan tenido beta max, beta high beta, beta alto, o en experiencias beta o en experiencias alfa, y nos concentramos en eso y tal vez en una próxima reunión seguimos avanzando con lo que serían las otras frecuencias cerebrales. ¿Te parece? Sí. Voy a dejar de reproducir aquí, dejar de compartir. Listo, arranquemos, ahora sí. Un ejemplo ¿Quién que les desea? pongo. Ah, Marta, adelante, por favor. No, Sigue. no, sigue tú con el ejemplo. Iba a decirles Un que ejemplo lo para pusieran. poder recrearles a ustedes que uno sí puede manejar el modo de frecuencia en que puede estar, es cuando organizamos una reunión. En una reunión, olvidémonos de la bebida que nos vamos a tomar, pero miremos muy bien el tipo de música que escogemos para la reunión. Si escogemos merengue, si escogemos salsa, si escogemos algo para bailar rápido, estamos en un modo beta que nos permite estar sintonizados, conectados y despiertos. Si elegimos un bolero o una danza lenta, estamos con ganas de estar mucho más tranquilos, estar más en paz, etcétera. Total que los ritmos de la música que escuchamos, los ritmos de la conversación que conversamos, todo el estado en que nos relacionamos también determinan lo que hemos estado tratando de decir. Y es, nosotros escogemos nuestra música. La invitación es, empecemos a escoger nuestra respiración adecuada en el momento adecuado, porque bailar 2 horas salsa, pues
necesita uno descansar. Y es un poco lo que hablábamos ahorita de estar intercambiando y haciendo interludios entre un estado y otro. Sigue, Marta, por favor. Sí, y cuando está hablando Darío de la conexión con estas frecuencias, pues estamos hablando de conversaciones y la conversación con otra persona que pueda estar en un nivel de energía beta alto, y porque está depresivo o depresiva o desvalorizada, se siente menos que no es suficiente y tú estás con esa persona. Entonces, el manejo de esas relaciones, el manejo de cómo hacer para tú protegerte cuando estás obviamente haciendo tu entrenamiento cerebral es fundamental. La conversación no solo lo que hace, conversamos con otros, es la conversación que tenemos con nosotros mismos. Ahí está la frecuencia. Es poco a poco, a medida que entrenas tu cerebro, te vas dando cuenta de tu diálogo interno. ¿Qué te dices? ¿Cuál es esa vocecita? Y la vas escuchando y la vas empezando a modular. Porque si no se escucha, si no se observa, pues no, es imposible actuar en reparación, en apoyo, para que el cerebro se ayude a autorregular, porque en este caso el que está interviniendo negativamente es la persona, no el cerebro. El cerebro lo hace solo. Esto lo hace solito, solito, solito. Durante la noche todo el tiempo lo hace. Durante el día es cuando intervenimos negativamente. Lo dañamos. Entonces, bueno, bienvenido para que vayan contando qué experiencias tienen, eh, qué les resuena de lo que hemos hablado. Adelante, Marta. Buenas tardes. Mm, Creo yo cuando oyendo todo esto y me analizo, siempre he estado en las ondas high de ver. Siempre he sido muy acelerada, muy angustiada, todo se me da un mundo, pero busco actividades que me relajen. Estaba viendo que, según los apuntes, estoy en beta cuando voy a las reuniones de adultos mayores porque ahí nos ponen a bailar, nos ponen a jugar cromos, eh, nos ponen a hacer rompecabezas. De hecho, yo hago mucho rompecabezas y yo creo que con el rompecabezas yo bajo a alfa, porque ahí yo practico, ahí voy practicando la respiración profunda. Me encanta, yo no sé si las combino las dos, ¿verdad? Pero me encanta. Yo tengo un amigo que se les quemó la parte de la cocina en la casa y ellos tenían un piano muy pesado que siempre para meterlo hubo que llevar mucha gente, para muchos hombres. Y cuando ya pasó el incendio, que lo lograron controlar, alguien preguntó, ¿y quién sacó el piano? Y este señor había sacado el piano solo, lo empujó solo. Él dice que me imagino yo que en ese momento él estaba en una onda high beta enorme, ¿verdad? Porque le dio la fuerza para sacar el piano. Eran como 4 metros o 3 metros lo que tenía que empujar, pero lo empujó, cosa que hubiera ocupado muchos hombres, ¿verdad? Entonces, siento yo que estas ondas son las que nos ayudan cuando vemos un perro bravo que viene hacia nosotros y corremos, ¿verdad? Y entiendo también que el problema es vivir en ese estado, que es el estado en que viven los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Que tienen mucho estrés por su trabajo, por el pago de la casa, por el carro, por el... Y eso es un estrés constante, ¿verdad? Pero estoy en la medicina que me ubica cuando no está sola y la vida, así que está con, y con la respiración, pues me controlo mucho, ¿verdad? Muchas gracias. Esos ejemplos que has dado son perfectos, ilustran muy bien todo esto. Entonces, el punto es, ¿cuántas veces cuando estés inquieta o en beta máxima, beta alta, tienes que hacer un crucigrama o las cosas que ya saben que te tranquilizan? ¿Para qué? Para romper esos estados de alto estrés que no te conducen a cosas buenas, cuando son muy Ujú. sostenidos. Y en la próxima reunión vamos a estar mirando qué otros recursos hay, porque hay muchísimos recursos que están muy en la mano nuestra y al alcance, y eso es importante que lo conozcamos para que empecemos a vivir una vida
más sabia, más conveniente, más tranquila, más amable, que nos consintamos más. ¿Qué te parece? Mm, Sí. Qué lindo. Connie, Connie, ok. Yo pondría el ejemplo maravilloso de un interludio entre alfa y beta, que lo experimenté exactamente en junio 14 de este año, sábado, cuando estuve en una casita campesina entre Tocancipá y Chocontá. Eh, Sentí una emoción muy grande. Primero que todo, en el camino hacia allá, yo no tomo trago, pero de vez en cuando lo hago y lo disfruto muchísimo. Unos cuantos traguitos de aguardiente. La ida para allá de Bogotá hacia esa casita campesina fue maravillosa. La llegada allá extraordinaria. La apariencia de la casita me causó una gran emoción, sobre todo la cocina de carbón y el ajiaco que hicieron ese día, maravilloso. A observar la casita, las antigüedades, la vitrola, la música, me dio una gran emoción, por eso digo interludio entre alfa y beta. La belleza de la naturaleza, de las montañas, la belleza de los diferentes tramos de la montaña, de diferentes colores, el verde, los perritos y lógicamente lo más importante, la compañía. La compañía, la música, la conversación, podría decir que fue un gran preludio para mí de la combinación de alfa y beta. Estuve absolutamente feliz. Quiero comentarles esa experiencia tan maravillosa que tuve en junio 14. Y lo más importante, como dije anteriormente, la compañía. mil gracias, Connie. Excelente. Esos son momentos mágicos que vale la pena llevar en el corazón. Definitivamente. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, yo realmente pienso que eh, los abrazos que no cuestan nada y que son tan hermosos, eh, pueden también ayudar, creo yo, por lo que estoy viendo dentro de las herramientas, podrían ayudar a cambiar un estado, porque dicen pues que lo más sano es abrazar y que pues la humanidad debería volver a eso, a abrazarnos, a quedarnos apretados con la persona segundos. Una de las maneras como con Sofía, mi hija, y con mi esposo, tenemos una costumbre muy bonita y es que nos abrazamos los tres en la cama, nos acurrucamos, Sofía se monta encima de mí y ella me dice, mami, te sientes diferente, ¿verdad? Te sientes más contenta, más feliz, ¿verdad? Entonces pienso que es muy lindo. Yo que a veces he pasado soy acelerada y he pasado por procesos de ansiedad, me ha servido muchísimo la meditación, me han servido muchísimo los abrazos y ha servido mucho el ser consciente. Estoy acelerada porque estoy corriendo. ¿Cuál es mi afán? Entonces también es como ese estado de conciencia, llegar a la concentración, a concentrarme en una sola cosa, porque el tema que tú mencionabas, Darío, del multitask, es algo que lo atropella a uno y que después uno tiene la ansiedad de que no se acuerda de algo que dijo, algo que sucedió porque hizo varias cosas al tiempo y no te queda en la memoria y entonces empieza, miércoles, me está fallando la memoria. Entonces, sí pienso que pues, para mí este tipo de charlas, este tipo de reuniones, de verdad, son muy, muy importantes porque no se imaginan lo que el proceso que yo he venido viviendo ha sido maravilloso, porque al conocer incluso yo quisiera llegar a la frecuencia, a la última frecuencia de la iluminación. Entonces, creo que ese debe ser como el propósito de cada uno de los que estamos aquí, conocer todo este tipo de frecuencias, porque es que además uno dice, bueno, hay que vibrar alto para que las cosas te lleguen, para que las cosas buenas lleguen a tu vida, para que el universo te devuelva las cosas buenas y bellas, ¿verdad? Y porque también si uno está vibrando en alto, pero no beta alto, sino que uno está vibrando bien iluminado, atraes a las demás personas. Entonces, para mi hija, que es adolescente, donde hay tanta competitividad entre las niñas,
siempre trato de que ella mantenga su vibra alta. Entonces, siempre le digo, si tú quieres conectar con los demás, tú tienes que sentirte bien contigo misma, tienes que brillar. Y un testimonio que les doy es, un día Martica me mandó una meditación de las que tú me mandas, me gustó mucho, la hice. Y cuando iba hacia el carro, tenía que hacer una cantidad de vueltas médicas y diligencias que eran varias, pero era bastante. Y yo empecé a manifestar, soy poderosa, soy luz, soy felicidad, soy amor, pero lo decía desde la emoción. Y les puedo decir que tuve un día bruto, porque a donde llegaba me agilizaban la cola y de repente me pasaba 20 o 30 turnos. Es decir, que todo me salió perfecto. Entonces sí siento y en mi experiencia he vivido lo que es vibrar mejor y que todo te salga mejor en la vida. Entonces, de verdad que este tipo de reuniones me apasiona y estoy ávida de aprender todo lo que ustedes nos quieran decir y de todas las prácticas que nos puedan dar para llegar a tener una mejor calidad de vida y para mi familia, para mis amigos, para la comunidad, la verdad. Mil gracias. Gracias, Martica. Yo quiero hacer una anotación, claro, antes de que hemos visto tres ondas. Es de esas tres, uno vibra más alto de la 1 a la 2 a la 3. La 3, alfa. Es más alta el alfa que el beta en vibración. No quiere decir pues que haya que En estar dentro, frecuencia es no. más baja, en Sí, frecuencia es más baja, ¿vale? sí, Porque más tiene unos elevado. intervalos de tranquilidad. Exacto. Estás vibrando a una frecuencia más alta físicamente y cerebralmente, a medida que ralentizas, ¿ok? Eh, Desde el punto de vista de la neurociencia, el gran regalo de la neurociencia, se los quiero revelar, es, es un objetivo inmenso. Si ustedes logran estar y permanecer bastante tiempo, bastante espacio de su día en alfa, en ese estado de agradable, en ese estado donde te sientes bien, te sientes a gusto. Es un objetivo, porque es que es allí donde haces el quiebre entre dos mundos, ¿ok? Entonces estás, como dice Martica, buscando elevar el nivel de energía, en estados de disfrute, ya empiezas a sentir que todo está bien, pero más allá de eso empiezas a hacer unas órdenes al cerebro, que eso es lo que hace que el cerebro se potencie y la vida misma también. Con respecto a lo de los abrazos que hablaba Marta, mi recomendación es abraza más, abracemos más, no solamente en la cama, cuando estamos haciendo el rito los tres junticos, sino abracemos, si abrazas una vez a tu hija, abrázala 8 veces, 10, 15, la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque como somos energía, en la medida en que tú conectas con ella, estás entrelazando cuánticamente tu energía con ella también. Le estás demostrando que la quieres, que estás con ella. Uno no abraza a quien no ve, que existe para ti. El abrazo no es simplemente un contacto de dos cuerpos, es la conexión energética que permite que uno le exprese al otro contención, apoyo, afecto, amor, que es fundamental. La vida y la programación a partir del instante de un abrazo cambia radicalmente, cambia. Tu energía entra en otro modo. O sea, hagámoslo con bastante frecuencia en la medida de las posibilidades. La cultura nos dice que nos vemos ridículos, no, porque abrazas a tu hija delante de la prima, que eso no se hace y tal. No, hazlo. Y comencemos a poner en práctica eso porque es fundamental. Cuando yo he estado monitoreando clases de 50 a 100 personas, los pongo a que se abracen y después hago una prueba, una prueba kinesiológica, que es una prueba que hace el doctor David Hawkins, en donde les demuestro cómo a partir de un abrazo bien dado, porque hay que aprender incluso a abrazar. No sabemos abrazar. Usualmente me queda difícil explicarlo aquí a través de cámara, pero uno tiene que abrazar de corazón a corazón.
y eso significa que los dos corazones coincidan, de tal forma que tengo que abrazar es por la izquierda. Quiero que se den cuenta de esto. Cuando yo abrazo por la izquierda, el corazón mío está tocando el corazón del otro, por la izquierda. Si yo abrazo por la derecha, mi corazón se aleja del corazón del otro, de tal forma que quedamos como a 1 metro de distancia cada uno de los corazones o a 60 centímetros. Hay que aprender a abrazar corazón con corazón. Después hago una prueba kinesiológica que después en algún momento que tengamos la oportunidad les explico y no se alcanzan a imaginar de qué forma se potencia energéticamente los dos que han estado y el sentimiento de conexión, eh, de concordancia, de todo, de lo que significa eso. Yo creo, oigamos tal vez a una última persona porque ya nos hemos pasado de tiempo, hemos estado felices compartiendo. Si alguien más quiere, pues que sea el momento de hacérnoslo saber y que compartan sensaciones, pero creo que a partir de lo que cada uno comparte, eh, podemos construir y edificar cosas adicionales, ¿no? ¿Qué sienten? ¿Quién más quiere compartir algún momento alfa, algún momento beta? Y no es que los betas sean malos ni los alfa buenos, sino que toca ver de qué forma los intercalamos y cómo vamos recreando ese libreto diario que permita mayor bienestar. Aquí de lo que se trata es cómo construimos mayor bienestar. Y quiero que entendamos a partir de todo lo que hemos hablado, cómo nos encargamos sin darnos cuenta de deteriorar muchas relaciones porque no sabemos mucho aplicar este tipo de información. ¿Qué les parece? Bueno, si alguien va a hablar, luego hablo yo. Una cosita. Dale, sigue tú. Bueno, eh, sobre el abrazo, que es mágico, que cambia los estados electroquímicos completamente del cuerpo y del cerebro. Menciono que obviamente lo puede hacer uno con personas, lo puede hacer uno con animales también, pets que tenemos, que eso lo hacemos, que es cuando estamos en conexión cinética con ellos, y también con nosotros. No quiero, porque creo que esta parte es la que hemos dejado de lado, porque hemos abrazado bastante y besado también, pero quizás con nosotros mismos no lo hacemos y otras personas tampoco lo hacen. Entonces, ahí hay un abandono muy grande y nos debemos perdonar absolutamente. Pero una forma de abrazarse es, pues, que yo he aprendido es, pues, te toca a uno el corazón y se coge y se abraza así, ¿no? Digamos, como apretujándolo, porque ese es el centro del poder. Ese es el centro del poder superior, es el centro de la trascendencia y de la creación misma. Y cuando tú lo haces y respiras y dices algo, como lo dice Martica, que me lo enseñó Martica, que es una orden y unas palabras a ti, es completamente poderoso. Puedo decir que pasas de un estado a otro en el momento que tú quieras, que tú lo elijas, que tú decidas pasar de un lado al otro porque te diste cuenta que cometiste un error, porque te quieres hacerlo, por lo que sea, por ejercicio, por tarea, hazlo. Hazlo, que es la manera de conectar contigo misma, pues de una forma muy simple, muy fácil, a través de dos recursos que es tus manos y tu respiración. Y tu atención a ti, ¿no? Por supuesto, si la atención no está a ti, no existe conexión. Bueno, ha sido ¿Listo? maravilloso nuestro encuentro. Gracias, Tica, por esa instrucción. Y nos queda pendiente para la próxima reunión 3 frecuencias, que son teta, delta y gamma, donde vamos a ver mucho de lo que significan y cómo podemos acceder, pero adicionalmente una cantidad de trucos que tenemos para compartir, donde les voy a contar muchas de las cosas que yo utilizo para entrar en programas conscientes que me permitan ralentizar, que me permitan estar despierto si tengo que estarlo, etcétera. Total que va a ser maravillosa nuestra próxima conversación, que va a ser en 15 días, jueves a la 1:30 de la tarde Colombia, 8:30 Europa y
Encantado de tenerlos aquí, los queremos mucho y ha sido un grandísimo placer tenerlos. Tica, si quieres despedirte, por favor. Gracias a todos los genios. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Chao, Muchísimas siempre. gracias. Chao, chao. 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 Chao.